Vamos a continuación a conocer el trabajo de investigación denominado Entre brechas y veredas de la educación indígena en Jalisco. Los investigadores que nos van a dar cuenta de este trabajo de investigación son la doctora Belén Méndez Áviles. Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 145 Zapopan. Participa en las líneas de investigación, educación, género, cultura e interculturalidad. Ha realizado investigaciones relacionadas con la participación de la mujer en la producción artesanal y su impacto en el turismo en Jalisco. Sobre la educación y formación de las profesoras de la década de los 50 en el siglo pasado en Guadalajara. Bienvenida, doctora. También nos acompaña el doctor Jesús Olivares Lepe, quien es académico y coordinador del programa de la Unidad 145 Zapopan de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, doctor. Pues el micrófono es de ustedes. Gracias. Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Más allá de presentarles un proyecto de investigación, queremos plantearles los proyectos con los que hemos estado trabajando y seguimos trabajando dentro de la Unidad 145 Zapopan y que están relacionados con la historia de la educación indígena en el estado de Jalisco. Para dar inicio a esta presentación, es una presentación relativamente corta, ¿no? Donde lo que queremos es plantearles un poco el tema o la experiencia que tenemos con respecto al trabajo de la interculturalidad en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 145 Zapopan. Nosotros partimos de entender la interculturalidad y abordarla desde la concepción de lengua y cultura, ¿no? Ya en la presentación pasada hablábamos pues de la interculturalidad desde diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas, pero para esta ocasión nos queremos centrar exclusivamente en aquella, en la interculturalidad vista desde la importancia que tiene la lengua materna, en el caso de Jalisco, la lengua wixárika y náhuatl en el sur y en el norte del estado de Jalisco, y también la cultura, ¿no? Que es una cultura que viene, que busca proyectarse, que busca mantenerse y que se ha enfrentado a una serie de dificultades a lo largo de su devenir. Es importante mencionarles que este proyecto de entre brechas y veredas de la educación indígena en Jalisco está dividido en diferentes apartados. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto histórico y el papel que ha tenido la Universidad Pedagógica Nacional en esa historia. Mencionarles que en Jalisco desde 1990 se opera un programa y lo opera la UPN en un primer momento en el sur de Jalisco, con la unidad 143 de Autlán de Navarro, y a partir de 1998 el programa de la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena se opera en el norte de Jalisco, inicialmente en Tuxpan de Bolaños y posteriormente, dadas las complejidades del contexto y las diferentes geografías, pues obliga a que se replantee la ubicación espacial del módulo que atendía a esta población y se centra en la ciudad de Colotlán, Jalisco. Este programa operó desde 1998 hasta el 2014. Este tiene un elemento importante porque las características principales del programa están relacionadas precisamente con recuperar los saberes de los profesores indígenas y además partir de los aprendizajes en lengua materna de estas poblaciones. Partimos de la idea pues de que los aprendizajes primarios de lengua materna son elementos esenciales para la continuidad del aprendizaje de una segunda lengua. ¿Por qué hablar de brechas y veredas? Porque a lo largo del conocimiento, del trabajo que hemos venido realizando con los profesores, que en este caso están en servicio, vamos identificando un conjunto de dificultades que los llevan a ellos, pues primeramente a formarse en sistemas semiescolarizados y que obligan a centrar ciertas políticas educativas que se van dando en el proceso de formación continua.
Y este proceso de formación continua, si bien no es el mejor de todos, es el que en su momento era el único que existía, ¿no? Actualmente la Universidad de Guadalajara tiene un proyecto de la licenciatura en educación indígena que opera a partir, creo que de este semestre, ¿no? Pero previamente la atención que se brindaba a profesores en servicio estaba ofertada por la Universidad Pedagógica Nacional con este programa semiescolarizado. Al identificar la serie de dificultades que se tenía precisamente para el proceso de apropiación de los aprendizajes, las dificultades que tenían también los profesores para poder formarse en sistemas escolarizados, dadas las características geográficas, se inicia una política sobre la implementación escolarizada para profesores o egresados de bachillerato, que se opera del año 2010 al año 2014. Es un programa que tiene su antecedente en la licenciatura en educación preescolar y educación primaria semiescolarizada, que inicia operaciones en el 2010 con un proceso de formación más continuo, más completo, y que la intención es formar de manera mucho más completa a estos egresados de bachillerato, con la intención de impactar directamente en las comunidades indígenas, ¿no? Partiendo de conocimientos o de un proceso formativo mucho más completo, porque ellos tenían actividades académicas de lunes a viernes durante toda la semana, ¿no? A diferencia de los que estaban formándose en la licenciatura en educación semiescolarizada. ¿Por qué partimos de hablar sobre esta parte? Primero, vamos insertándonos en lo que tiene que ver con la historia de exclusión que viven los grupos minoritarios, en este caso los grupos indígenas. Los grupos indígenas, de una u otra manera, han transitado en una imposición del lenguaje distinto al que ellos hablan, y eso es un punto interesante, ¿no? Por eso el programa lo que buscaba era posicionar el uso de su lengua materna y enseñarlos de forma didáctica a que ellos también trabajaran este tipo de modelos educativos con sus estudiantes, partiendo de cómo poder enseñar desde la base de la lengua materna y el tránsito hacia el lenguaje español. Ese tránsito forzado al cual se han enfrentado las poblaciones indígenas, pues tiene que ver también con un proceso histórico, ¿no? O sea, no necesariamente está relacionado con una política, pero es una política que por mucho tiempo fue visibilizándolos, y los fue visibilizando en el sentido de que no reconocía, sino hasta 1992, el uso de la lengua materna. Hay antecedentes anteriores que, van retomando esta idea de la diversidad, la multiculturalidad, pero que no es sino hasta años recientes que lo van considerando ya dentro de las políticas educativas y que van impactando en estos programas de educación bilingüe bicultural. En este sentido, los estudiantes que querían formarse o querían seguir estudiando en instituciones educativas no podían hacerlo, ¿no? Tenían que, si usted había nacido en una comunidad indígena, pues tenía que salir de la comunidad indígena, dado que no había escuelas, ¿no? Y tenía que salir a formarse a otros contextos. Posteriormente inicia la educación básica en preescolar y primaria. Usted podía cursar la primaria, pero posteriormente, si quería seguir o continuar sus estudios, pues tenía que irse a otra zona urbana, donde obligadamente se enseñaba en español, ¿no? Entonces, este tipo de confrontaciones culturales, confrontaciones lingüísticas, pues generaba un tránsito en donde se imponía la lengua, el español como lengua primordial para estas comunidades, ¿no? Entonces, esta idea de poder estudiar la historia de las comunidades indígenas desde esta visión, pues nos lleva precisamente a centrarnos y analizar cómo se ha ido dando, ¿no? Otro de los puntos importantes tiene que ver con las afectaciones que esos procesos tienen. Y hablamos, por ejemplo, de transculturación y la pérdida de la identidad cultural. Actualmente la unidad 145 Zapopan cuenta con estudiantes provenientes de la región indígena, y es algo que nos llena de mucha satisfacción, porque además buscamos también irlos integrando de manera paulatina. El programa cerró, como les comentaba, en el 2014 por cuestiones operativas, dificultades operativas relacionadas
entre otras cosas, con presupuestos públicos, con otra serie de situaciones, ¿no? Y que no lo convertían en un programa sustentable. Otro punto importante tiene que ver con la lucha constante por la defensa de los derechos, ¿no? Nosotros podemos hablar de que las comunidades indígenas están a lo largo de su historia plagadas de la lucha por estos derechos. Y entonces en la lucha por los derechos se van posicionando programas educativos como los que ya les he mencionado. Es importante que podamos entender que vamos transitando desde un enfoque intercultural, desde un enfoque de multidiversidad hasta un enfoque de inclusión, ¿sí? Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar en una educación que parta del uso de la lengua materna como parte de un proceso de aprendizaje básico necesario, ¿sí? Por eso queremos recalcar en este proyecto de investigación esta idea, ¿no? Porque además ya hemos venido trabajando a lo largo de todo esto. Por otra parte, bueno, lo que les comentaba, los proyectos educativos que tiene la UPN en la entidad relacionados a estos programas son programas que actualmente ya no están vigentes, no se están operando. Actualmente se está trabajando con las personas que tienen rezago, que no se han titulado, que están en proceso de titulación. Eso es un punto que también nos lleva a nosotros a analizar pues parte de los impactos que el programa ha tenido, ¿no? Entonces, queremos trabajar para analizar el impacto tanto de los programas semiescolarizados como el programa escolarizado, para analizar de qué manera han influido y cómo eso ha generado una modificación en la práctica docente de nuestros egresados y de si hay una retribución, más allá de la imposición de la lengua, del español sobre la lengua materna, hacerlo en sentido inverso, ¿no? Promover la lengua materna en un tránsito de mayor respeto a esta diversidad y brincar hacia el español, ¿no? O sea, no lo descartamos por completo porque a fin de cuentas los procesos de comunicación que se van a establecer en otros entornos, pues se dan en español en la mayor parte. Entonces, en este sentido, este proyecto va transitando hacia allá, hacia precisamente analizar hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, estamos repensando el análisis de ver cuáles son los procesos formativos que siguen a partir de esto. Y hemos identificado elementos muy valiosos, ¿no? Entre ellos el impacto de los programas escolarizados. Hemos identificado algunos egresados de este programa escolarizado en puestos clave dentro de en la región norte, obviamente, trabajando en defensa de sus derechos. Y hemos también identificado algunos cambios en las prácticas relacionados a estos egresados, que también nos parece muy relevante. Y hemos encontrado un punto que si bien en un primer momento no lo habíamos considerado, con el paso del tiempo hemos venido focalizando esa mirada y tiene que ver con la lucha de la mujer por posicionarse en el campo de la educación indígena. Cuando nosotros hacemos un análisis sobre los datos estadísticos, resulta que a diferencia de las zonas urbanas donde se posiciona más el género femenino en la formación docente, en el caso de la región indígena es más alto el número de hombres que estudian procesos de formación y que, bueno, pues están relacionados con algunos factores que ya ahorita en un momento más nos compartirá la doctora Belén. Y entonces, pues bueno, queremos continuar el trabajo de investigación partiendo de lo que es recuperar la historia oral como un método pues para poder recuperar estas experiencias. Tenemos ya un avance, ya hemos hecho parte de un trabajo de investigación de campo donde tenemos varios relatos, entre ellos relatos de profesores que algunos ya fallecieron, pero que fueron pioneros de la educación indígena en el estado de Jalisco y que nos dan cuenta en esos relatos de vida cuáles fueron las dificultades que vivieron, ¿no? Ubicarlos en cómo lo vivieron los pioneros y cómo lo viven los estudiantes actualmente. Y hay una brecha interesante que se ha venido reduciendo, si bien no se ha resuelto el problema, la brecha sí se ha reducido. Y eso creo que es parte también del proyecto que sigue en esta construcción de este proyecto de investigación
amplio. Y bueno, el otro que les comentaba, el tema de la lucha de las mujeres también por irse posicionando en esta política educativa de formación docente, que bueno, ya la doctora Belén nos va a hablar respecto a ello. Ok, pues, ¿se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, no es. ¿Te pasó? Ok, ahora sí me escuchan. Ok, gracias. Bueno, ya como mencionaba el doctor Jesús, fíjense qué importante es dar voz a los que no tienen voz, a los que aparentemente están dentro de la Constitución y los derechos a la educación que todos y todas tenemos, y que muchas de las veces los vemos por ahí y que ni siquiera nos preguntamos qué están haciendo. ¿Irán esos niños a la escuela cuando pasamos nosotros pues, en nuestro trayecto a la escuela? Y en este caso, a mí me llama la atención, no de ahora, de hace un buen tiempo, hablar acerca del papel tan importante que han tenido las mujeres en la transformación de la propia humanidad. Y en este caso, de las mujeres indígenas en su trayecto tan escarpado hacia la educación superior, concretamente en el caso de nuestras estudiantes de la unidad 145 Zapopan, de la UPN, de la cual estamos como muy orgullosos de pertenecer. Bueno, en este caso sabemos que la educación es uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo de las capacidades humanas, lo que va a contribuir a reducir las desigualdades en la población del mundo. En el caso concreto de las mujeres, entre más años de escuelas cursados tenga una mujer, pues presentará una menor fecundidad y también una reducción de la mortalidad infantil. Y asimismo, entre más años tenga de escuela, aumenta la probabilidad de inserción y obviamente de un trabajo remunerado. Esto según datos del Instituto Nacional para las Mujeres. En otro caso, la UNESCO también menciona que las mujeres indígenas son las más desfavorecidas y pues obviamente su posibilidad de escolarización baja en relación a las otras mujeres que no son indígenas. Las niñas y las mujeres, según la UNESCO, constituyen el 70% de la población que está en bajos umbrales de pobreza y de exclusión. Y todo esto está directamente relacionado con la exclusión de género. ¿Qué pasa en este caso con las mujeres en México y las mujeres indígenas? Pues según el Censo de Población y Vivienda, el promedio de escolaridad de las mujeres indígenas es de primaria completa y casi un año de secundaria. Y en algunos casos, pocas alcanzan la educación básica, secundaria, y muy pocas la educación superior. En México el acceso a la educación pues ha ido en aumento, pero la asistencia tiende a disminuir a nivel nacional, sobre todo en las poblaciones de mujeres indígenas, y pues obviamente, como estaba mencionando, esto se profundiza a nivel de educación superior, que deba de ser un derecho para todas. Sin embargo, las mujeres indígenas pues tienen muy pocas oportunidades. En Jalisco, la población de mujeres indígenas asciende a 64,213 mujeres y un 12% de analfabetismo. En casos excepcionales, como lo vengo diciendo, algunas y muy pocas terminan la educación superior. Pues en el caso de la población indígena, el proceso educativo es muy difícil y escarpado.
donde se relaciona por una parte con la existencia de escuelas en los lugares donde son sus comunidades, pero por otra parte también en esa gran desigualdad que aún permanece en las zonas más apartadas de la región de Jalisco y del país. ¿Cómo es el tránsito de las mujeres indígenas por la universidad? Pues hay una, como vengo diciendo, discriminación étnica y de género, que eso hace que las mujeres pues sean como grupos minoritarios, y en este caso las mujeres indígenas tengan grandes dificultades para asistir a la universidad, diferentes razones de esas dificultades, como obviamente tiene que ver la pobreza, los embarazos, los matrimonios a edad temprana, y que aparte toda esta situación de discriminación de género que está impuesta dentro de sus propias comunidades y también fuera de ellas. Pues de esa manera es importante también, a partir del trabajo que venimos realizando, comprender de qué manera ellas han experimentado este proceso de aparente inclusión en la educación en diferentes niveles, pero al mismo tiempo se convierte en una exclusión. ¿Por qué? Porque pues dice la Constitución mexicana que todos y todas tenemos derecho a la educación sin distinción de raza, de género ni de religión, pero muchas de las veces, y la mayoría en el caso de las mujeres indígenas, esto no sucede. Hay un apartado en el artículo 3 que menciona que todas las escuelas de educación básica de alta marginación pues se tienen que mejorar las condiciones, sobre todo haciendo énfasis en la alimentación. Esto a raíz de la gran pobreza que existe en esas regiones que siguen siendo olvidadas en el país. En el caso de lo que menciona el artículo 3 en la fracción de párrafo E, fracción 2 y 4, dice que es necesario que también se respalde a los estudiantes con vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes, y en el caso de las comunidades indígenas, pues que también se dé una educación inclusiva y plurilingüe e intercultural para que sigan, obviamente, reproduciendo sus usos y costumbres. Y como decía, pues las mujeres indígenas del país y de México son estudiantes con una alta vulnerabilidad, cuya realidad está muy lejos de relacionarse con lo que se sustenta en el artículo 3 de la Constitución. El derecho de la mujer a la educación media y superior, como vengo diciendo, está permeado de los usos y costumbres, y también pues todo esto está arraigado en el pensamiento colectivo de sus comunidades, pero no solamente de esas comunidades, sino también de las otras personas que ellos llaman mestizos, que viven dentro de las ciudades, donde pues bueno, por el simple hecho de ir a la ciudad y no hablar el mismo idioma, son discriminadas, y en este caso discriminados también los hombres. Bueno, ¿quiénes son estas mujeres wixárikas? Como decía el doctor Jesús, se ubican al norte del estado de Jalisco, principalmente en Mezquitic, en Tuxpan de Bolaños, en Villaguerrero, y en menor medida en el municipio de Huejuquilla. ¿Cuál es la población de las mujeres, de los habitantes en general? 44,666 habitantes, de las cuales más del 50% de la población son mujeres, que asciende a 22,949, y hombres a 21,717. Y bueno, lo que reporta la información relacionada con estadística y geográfica del estado de Jalisco es que esta zona es el segundo lugar de índice de pobreza en el estado de Jalisco. En ese contexto es donde viven estas mujeres, y estas mujeres wixárikas han aprendido a adaptarse a la adversidad porque no les ha quedado otra alternativa.
por ejemplo, en este caso, porque deban de cumplir todas estas costumbres que tienen tan arraigadas en su propia, introyectadas en su propio inconsciente, pero que se reproducen de manera cotidiana en cada uno de los usos y costumbres que practican. Pero hay algunas excepciones que no debería de ser la excepción, debería de ser la regla. Esas excepciones son algunas mujeres que se destacan. Esas mujeres son nuestras estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, la unidad 145. Como ya decía el maestro, se le está dando una gran oportunidad, pero no debe de ser la excepción, debe de ser la regla. Hay mujeres que se destacan dentro de la comunidad, como es Itlali Chino Carrillo, una wixárika, psicóloga, que es presidenta de la Concertación Agraria de la Comunidad. Este cargo fue otorgado por la Comisión de los Derechos Humanos. Esta mujer wixárika pues ayuda a dar información a las autoridades tradicionales, pero también a las mujeres que viven en esas regiones para que conozcan de sus derechos y de alguna manera traten de cambiar estas costumbres tan introyectadas que generan todavía más la asimetría y la desigualdad. Las mujeres wixárikas no están exentas de enfrentar situaciones de violencia física, sexual y psicológica dentro de sus hogares y dentro de su propia comunidad. Pero también fuera de ella, como le estaba diciendo, ¿por qué? Porque no tienen la piel blanca, porque usan sus trajes tradicionales, porque no hablan la misma lengua, porque tienen diferentes costumbres a los mestizos y cuando llegan a la ciudad se sienten discriminadas aún dentro de las propias universidades porque consideran que quizás no tienen los mismos derechos, porque así lo han aprendido. Entonces, nosotros, como decimos, profesores de esta universidad, pues tenemos una gran responsabilidad y también las y los compañeros que están dentro de esta universidad con nuestras estudiantes wixárikas. ¿Cómo es el acceso a la educación superior de las mujeres indígenas en UPN? Como he venido comentando, pues se enfrentan diferentes obstáculos para entrar a la institución, a la universidad. ¿Cuáles serían? Uno de ellos, primeramente, al salir de su comunidad, pues se enfrentan a un mundo hostil. Hay una discriminación étnica y de género, la pobreza, la falta de redes de apoyo, entre otras situaciones, las ubican como personas con una mayor exclusión y vulnerabilidad social. Algunas causas de exclusión educativa, pues es la ausencia, como comentaba el doctor Jesús, la ausencia de instituciones educativas educativas de nivel superior dentro de la zona, con la implementación, como ya comentaba el doctor, de la licenciatura de educación preescolar y primaria para el medio indígena, pues se trató de abatir esta situación, pues bueno, se establecieron en dos regiones, norte y sur, algunas unidades, en este caso no unidades, sino módulos. La UPN 145 establece un módulo en Tuxpan de Bolaños y bueno, bajo ese contexto se insertan las estudiantes mujeres en educación superior. Pues así se multiplican las dificultades para las estudiantes porque pues primero se tienen que oponer a lo que sucede dentro de sus comunidades porque no son aceptadas como una mujer, tiene que estudiar. Ella está para quedarse en su casa y atender a su esposa y a sus hijos porque eso es lo que se sigue pensando. Y en medio de toda esta situación existen también otras causas que sería la exclusión que se da por la alta deserción de estudiantes.
¿Qué es lo que lleva a desertar? Pues el costo y el del sostenimiento, las pocas oportunidades de trabajo que ellas tienen al salir de la comunidad, pues ellas tienen que diseñar diferentes estrategias de supervivencia. Esto las lleva a enfrentarse a situaciones muy difíciles de maltrato físico y de maltrato psicológico, aún por sus propios parientes o familiares cuando se van a la ciudad, o por sus empleadores. La mayoría trabaja como trabajadoras domésticas. Hay algunos testimonios que señalan entre las entrevistadas que dice que al momento de hacer el trabajo lo hacían gritándoles e insultándolas, y decía, pues yo no lo tomé tan a pecho porque pensé que era la manera en cómo se dirigían a las trabajadoras, a sus trabajadoras, porque yo nunca había venido a la ciudad. Entonces, así y otros, testimonios de entrevistadas sirven como punto de referencia para darse cuenta bajo qué condiciones tiene que estudiar una estudiante mujer, en este caso indígena wixárika, en la ciudad. Entonces, ellas afrontan diferentes circunstancias, entre ellas, cómo viven estas mujeres cuando ya son docentes dentro de su comunidad. Pues sigue habiendo esa discriminación y exclusión. ¿De qué manera? Pues no es sencilla su tarea, porque pues cuando son asignadas ya como profesoras, además de entre sus diferentes responsabilidades académicas, que como nosotros, profesoras de la ciudad, sabemos que hay que hacer planeaciones, hay que ponerlas en marcha, hay que cumplir con esos objetivos. Ellas tienen que asistir también a reuniones como nosotros de consejo técnico, pero son en lugares muy alejados de su población. Deben de realizar reuniones periódicas con padres de familia, deben de hacer los festejos cívicos y culturales de la escuela. Cuando los niños no van a la escuela, deben de ir de casa por casa para llamarles para que asistan a la escuela. Pero no es lo único, porque más de alguna desempeña el papel de directora. El papel de directora tiene que ver con desarrollar todo el trabajo administrativo. Cuando las plataformas no sirven, tienen que ir a otra localidad para subir a tiempo pues toda esta información necesaria. Pero por otro lado, también hay docentes que son madres de familia. En ocasiones pues tienen que ir acompañadas de sus hijos. La mayoría de estas viven en lugares muy alejados, por lo que tienen que caminar trayectos muy largos para llegar a sus lugares de trabajo. Este sería el lugar cotidiano, el contexto cotidiano del trabajo de la docente wixárika. Es muy importante porque ella con sus actividades están contribuyendo a dar enseñanza básica y a la formación y a la reproducción de la cultura de los pueblos originarios. Pero bueno, muchas de las veces siguiendo con estas diferentes caminos tan escarpados y dificultades en las que ellas se enfrentan, en el caso de cuando se les da el nombramiento para ser docentes, muchas de las veces no es respetada por los inspectores y las envían a los lugares más alejados, porque los lugares más cercanos son para los hombres. Algunas de ellas mencionan, voy a hacer una pequeña cita de un testimonio, donde una de ellas menciona, me iban a mandar a la localidad del municipio de Mezquitic, Jalisco, a 4 horas y media de mi comunidad, y dice, el profe quería ver que yo no podría, que renunciara, que no era capaz de irme a un lugar muy lejos de esta zona. De manera que me armé de valor, reflexionando, y me dije a mí misma que yo podría superar cualquier obstáculo. Trabajar en localidades muy alejadas, pues también conlleva otras situaciones, que es ampliar sus horarios de trabajo, y es un trabajo no remunerado en el que todavía la mayoría de las mujeres debemos hacer, que es el trabajo doméstico. Bueno, yo no lo hago pues, pero mucha gente. Entonces,
¿qué es lo que ellas tienen que hacer? Pues antes de ir a la escuela, tortear, preparar el desayuno, alimentar al esposo, alimentar a los hijos, prepararlos para la escuela. Algunas de las veces, pues llevarlos a la escuela porque pues no tienen con quién dejar a sus hijos. Otra de las situaciones a las que ellas se enfrentan es que por el camino de la sierra de las y los Wixárikas también hay riesgos. Riesgos para las mujeres, porque aunque todos se conocen y se saludan, cuando se encuentran por el camino, no todas las personas son de fiar. Algunos de los testimonios, y voy a mencionarlo textual, que dice: casi a 40 minutos antes de llegar a la comunidad de San Andrés Coamiata, sentí que alguien me estaba siguiendo. Era el mismo señor que minutos antes me había preguntado a dónde iba. Apareció detrás de mí y en esa ocasión venía acompañado de 3 personas. Eran 3 hombres que estaban detrás de él, pero no los reconocí porque venían bien tapados. Me jaló del chongo y me apuntó con una pistola. Hasta ahí dejaría el relato. La docente Wixárika menciona que compartir esta información tan personal es con el propósito de evidenciar la vulnerabilidad por la que atraviesan las, y no solamente las, sino también los profesores que viven en la sierra de los Wixárikas. El hecho de que las y los docentes tengan que trabajar lejos de casa los pone en un riesgo físico a los hombres, porque muchos son pues asesinados o usados en la delincuencia organizada, y a las mujeres pues sufren de acoso sexual y acoso físico. En este caso, a las mujeres wixárikas, al igual que otras indígenas de México, no les ha quedado otra alternativa más que ser resilientes. Ellas participan día a día en la formación de los niños de sus comunidades, junto con los demás profesores, y también manifiestan de alguna manera sus inconformidades. ¿Cómo lo manifiestan? Pues bueno, ante las autoridades estatales y locales, diciendo que bueno, pues hay una falta de aulas, de pizarrones, de mesas, de sillas, de remodelaciones, de mantenimiento de canchas, de patios cívicos, baños, etcétera. Ellas trabajan bajo esta situación. Uno de los reclamos que se hizo fue en el 2019, cuando pues hubo un atraso de pagos y una falta de renovación de contratos a 24 profesores. Pues esto contribuyó a que hubiera una reunión con las autoridades agrarias y el gobernador tradicional, junto con los padres de familia y también los profesores y profesoras, y pues decidieron que se tenían que cerrar las escuelas por tiempo indefinido hasta que no se les pagara. Pues hubo unos plantones, fueron a diferentes comunidades, enviaron pliegos petitorios a autoridades. No hubo respuesta sino hasta finales de agosto, cuando se restablecen las clases, porque se les restituyen los contratos y bueno, ya se abren las escuelas, pero las condiciones materiales siguen siendo las mismas. ¿Qué papel desempeña, ya para terminar, la UPN en este momento? El doctor Jesús ya mencionó algo, yo voy a concretarme a algunas pocas ideas. La UPN ha desarrollado un papel crucial en la formación de varias generaciones, como ya ha comentado el doctor Jesús, de estudiantes, hombres y mujeres wixárikas. Después de que se cierra el programa de educación primaria y básica para el medio indígena, se han mantenido hasta este momento las puertas abiertas. Desde el 2003 hasta la fecha, han salido 175 estudiantes, de los cuales son 114 hombres y 61 mujeres. El número de egresados sigue siendo insuficiente para la demanda de educación básica en la región,
pero el trabajo realizado por la unidad 145 de la UPN ha sido muy importante en su papel de formadora de docentes plurilingües, y pues porque este trabajo contribuye a preservar el patrimonio histórico y cultural de este grupo étnico. Como he venido mencionando, hay diferentes dificultades económicas de discriminación étnica y de género, y pues también hay una dificultad de hacer compatible su trabajo de mujer, en algunos casos mujer, madre y estudiante, o su rol más que trabajo, mujer, madre y estudiante, y pues se oponen en buena medida a las tradiciones o al discurso familiar de sus comunidades. A pesar de todos esos obstáculos, pues intentan algunas, y buena parte, no tanta como debiera, lo logra. Esto obviamente contribuye a tratar de cambiar el imaginario colectivo, o esto es lo que se intenta. Y ya para cerrar, nos hemos dado cuenta que la educación indígena se enfrenta a diversas situaciones muy difíciles. Tiene que ver con la persistencia del bilingüismo y la lengua materna en las instituciones educativas para que se siga preservando su identidad étnica y cultural. Por otro lado, es necesario que las universidades públicas de Jalisco y del país generen una política de puertas abiertas para todos los pueblos originarios, proporcionando subsidios económicos y generar mecanismos de revisión para la admisión, flexibilizándolos e incluyendo formas de nivelación académica sin dejar de garantizar la calidad educativa. Esto va a ayudar o va a contribuir a que se evite la deserción escolar de estos estudiantes por motivos económicos y por motivos académicos. Por otro lado, también es necesario que se promuevan espacios de trabajo dentro y fuera de sus comunidades, y en lo que respecta a las mujeres, las que día a día se enfrentan a esta situación de inequidad y exclusión, pues se debe poner en práctica lo que señala la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en donde dice que se debe garantizar igualdad de oportunidad a unos y a otros en los espacios públicos y privados. Y finalmente, quiero agregar que para las estudiantes wixárikas el ingreso a la universidad ha significado un logro muy importante, porque algunas de ellas pues tienen esta gran recompensa, porque así lo ven, a pesar de todos esos obstáculos antes, durante y después de su formación profesional. Pues eso es todo y quedamos a la espera de sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Belén, y gracias, doctor Jesús Olivares. Pues pasaremos a la ronda de preguntas. Todavía tenemos algunas. Quisiéramos hacer un cambio drástico. La mentalidad va a veces en sentido contrario a lo que nosotros quisiéramos. El papel de la mujer ni siquiera ha sido verdaderamente definido, son las más fuertes. Su umbral del dolor es mucho más fuerte que el del hombre. Son las primeras en sentir y las primeras en acomodar todo el contexto de nuestro México. ¿Qué es lo que necesita cada persona? Porque se integran poco a poco a las necesidades de la familia. ¿Cuáles son las necesidades e intereses de los demás? Insisto, las mujeres son verdaderamente fuertes. Lo que ha ocurrido ha sido una cuestión de envidia bajo el contexto colonialista, en donde a ellos de alguna manera pareciera que se les ha castrado
esta oportunidad de conocer este ámbito, desde lo más básico que es el nacimiento, que algunos podemos aprovechar a estas mujeres, mujeres parteras que dan su tiempo, dan sus condiciones, sus experiencias para enaltecer la medicina prehispánica y llevar a la madre a la atención de una nueva vida. Sin embargo, no sé qué está pasando. Cada vez cuando vemos el vestuario de nuestras mujeres indígenas, no entendemos que ellas sí están portando el estandarte de nuestro México. O sea, su uniforme es realmente lo que representa todo lo que es su hogar y aparte lo que es su pueblo, aparte lo que es su estado. Su vestimenta da mucho más significado. Su color de piel nos tendría que dar el antecedente de que ya está entre nosotros, ya lleva experiencia, ¿sí? Por algo ya pasó de la niñez a la adultez. Por lo tanto, tienen mucho que decir. Es de nosotros cambiar esta perspectiva y a veces ya no es tanto el manejar la inclusión, sino manejar preguntas claves en donde les demos su lugar a la mujer mexicana y principalmente a nuestras culturas wixárikas, a nuestras culturas cercanas a nuestro estado. Llegué un poquito tarde, pero me pareció muy interesante todo lo que han mencionado. Y bueno, mi pregunta pues tiene un poco más que ver con, como nosotros, bueno, yo estoy estudiando la carrera en educación primaria y mi pregunta es cómo hacer este cambio como de lograr, pues sí, como equidad con los futuros y futuras alumnos indígenas que podría tener yo en mi salón de clase. ¿Qué recomendaciones o qué podría funcionar para llegar a la equidad? Porque al menos, pues, yo conozco algunas culturas y me parece súper interesante y demás, pero no viví en una cultura indígena y me gustaría, pues sí, saber qué se puede hacer para buscar la equidad más que, pues sí, más que nada. Gracias. Bueno, contestando a la pregunta que formulas, es importante resaltar que existen programas en las escuelas normales, particularmente focalizadas a la formación en estos contextos interculturales. Lo interesante es que no se aplican en todas las escuelas normales, ¿no? Pareciera ser que solamente están focalizadas para aquellos estados donde existe una población mayoritariamente indígena, ¿no? El caso de Jalisco es uno de ellos, ¿no? O sea, aquí las normales no operan el programa de educación intercultural bilingüe y creo que parte de las demandas de esas políticas tendrían que aplicarse a nivel nacional, porque como bien lo dices, la población indígena migrante también está en las ciudades y también se enfrenta a las dificultades y los profesores se enfrentan constantemente a cómo enseñar al estudiante a transitar de su lengua materna al español. Es algo también importante que nos debe de caer en claro, y es que la forma en la que enseñamos el español a veces está plagada de una imposición, ¿no? Entonces, el reconocimiento a la diversidad también juega un papel muy relevante para que nosotros podamos enseñar y transitar hacia esa segunda lengua, ¿no? Entonces, es partir de los saberes que el sujeto tiene desde su propia visión o su propia cosmovisión para poder transitar hacia esa segunda lengua, ¿no? En la medida en que esté consolidado el aprendizaje de su lengua materna, la identidad que él tiene, va a ser mucho más sencillo ese tránsito, ¿no? Entonces, desde ahí podemos partir, ¿no? De ese reconocimiento a la diversidad, que sí lo manejan los planes de estudio en las escuelas normales, pero que, bueno, si estamos hablando de diversidad, pues tendría que aplicarse a todo el país el mismo programa en ese sentido, ¿no? Para atención de la diversidad, pero no se aplica. Bueno, terminamos con una última pregunta de este lado.
Hola, buenas tardes. Yo soy maestro en la región sur del estado de Jalisco. El año pasado trabajé en Tuxpan, que tiene población indígena, náhuatl. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer cuando un alumno no se reconoce o no reconoce su identidad indígena? Y esto ha sido debido a la segregación, a la exclusión histórica que hemos tenido. ¿Qué puedo hacer yo sin, cómo podría decirlo, pues sí, respetando sus derechos y sin hacerlo de manera, no sé, señalada o algo así? ¿Cómo puedo trabajar yo? Sí, bueno, primero tenemos que entender que parte de esa, de la transgresión que ha vivido el sujeto y de esa, del querer cambiar, ¿no? De decir, híjole, si yo digo que soy indígena me va a ir mal, me van a tratar mal, me van a excluir, ¿no? Entonces tiene que ver con ese mecanismo que se utiliza, ¿no? Hablamos de una transculturación que se va dando a partir de la imposición. ¿Cómo podamos cambiar ese escenario, ¿no? Primero, pues trabajar en el reconocimiento de la diversidad, y creo que la región norte se presta mucho para ello. Podemos trabajar proyectos educativos con los niños donde se retomen los elementos culturales y donde el niño diga, se reconoce a los pueblos wixárikas, ¿no? Cuando tú los pones, por ejemplo, a recuperar un baile tradicional, estás dando la importancia a su grupo o al grupo de pertenencia, y eso va permitiendo también que pueda irse reconociendo y reconocer que eso es importante. Entonces, en la medida en que eso ocurra, principalmente en las aulas de clase, va a ser mucho más sencillo que el sujeto pueda reconocerse. ¿Por qué? Porque debemos de partir de esta idea de que no es nada sencillo para ellos, ¿no? Llegar a la ciudad y traer su traje tradicional es es un sinónimo de exclusión, ¿no? Es decir, eres indígena, entonces no eres como nosotros y por lo tanto te excluyo, ¿no? Porque no compartes lo que yo comparto, porque piensas distinto, y es más, hasta a veces se les ve como con cierto recelo y cierto miedo, ¿no? Y entonces esa percepción es la que se tiene en algunos casos. Por eso el reconocimiento a su identidad puede favorecer la inclusión de ese estudiante. Pues les agradecemos nuevamente a la doctora Belén Méndez Aviles y al doctor Jesús Olivares, a quien les pido un fuerte aplauso, y agradecemos muchísimo su participación y les haremos entrega de reconocimiento por parte de Recrea. También les invitamos a las siguientes ponencias, pero en este momento pedirles de favor apoyándonos a salir del recinto para poder reingresar y que se prepare el siguiente. En el proyecto educativo de Jalisco, por principio, entendemos que enseñar es aprender juntos, en comunidad. Bajo esta visión, hace 3 años comenzamos un sueño en común con el fin de generar una formación innovadora, relevante y contextualizada para cada docente, director, supervisor y personal del estado de Jalisco. Esto se concretó en el Congreso